Havana, ooh, na, na. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Oh, but my heart is in Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Cuando arranque. Hola, bienvenidos. Aquí estamos una vez más haciendo retratos urbanos. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que tiene muy poca visibilidad porque hay mucha discrecionalidad al respecto, dado que se enmarca con lo que tiene que ver con la democratización de la información, con el acceso, con el pluralismo, algo que el diario El Litoral, por supuesto, defiende desde su gran impronta de abrirnos las puertas a los productores independientes, que podamos formar parte de la oferta comunicacional que tiene determinada línea ideológica, determinados valores, y en ese sentido el programa Retratos Urbanos ya hace muchísimos años que se identifica con la salud, la educación, la cultura y sobre todo con la política como un pensamiento y una herramienta transversal para poder modificar la vida de las personas. Entonces, el acceso a la información, cómo se encuentra condicionada por determinados comportamientos discrecionales o conductas poco éticas de ciertos funcionarios encargados de repartir los recursos para comunicar informaciones del gobierno, a veces no son controladas ni son acciones totalmente legítimas. Y por eso vamos a hablar con el doctor, el abogado penalista Néstor Oroño, quien también es profesor de Derecho, con quien vamos a dialogar acerca de lo que es el acceso a la información, el proyecto que está en el Senado, que no pudo avanzar, que tiene que ver con la ley de pautas oficiales, que es un dilema que a nivel nacional se conoce mucho, a nivel provincial también hay algunas cifras y estadísticas, y a nivel jurisdiccional muy poco se sabe al respecto, pero sabemos que también cuando son las campañas electorales, ahí aparece el dinero que a los medios de comunicación pequeños no nos dan. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto, también vamos a hablar del Día de la Bandera, con el doctor Adán Costa, profesor de Derecho, profesor de Historia, porque el Día de la Bandera sin duda nos representa a todos los argentinos. La figura de Manuel Belgrano es un ejemplo a seguir, un patriota abnegado que luchó por la patria, por construir un Estado. Y creo que también podemos enmarcar eso con la ley del comportamiento ético de nuestros gobernantes que deberían seguirlo para que justamente seguir el ejemplo belgraniano. Así que hay mucho por reflexionar en el día de hoy, como siempre Retratos Urbanos ofreciéndoles la oportunidad de tener un pensamiento crítico y propio. Nos vamos de lleno al programa de hoy. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Primos Resto Bar, un lugar tradicional en Santa Fe para disfrutar los mejores platos y lisos helados. San Martín y General López. La naturaleza convertida en arte se encuentra en Rosa del Desierto, arreglos florales. Hacé tu pedido al 342-5-198-612. Rosa del Desierto, Suipacha 2720. Ahí
Peluquería, Rivadavia 2665 Santa Fe, turnos al 455-9835, WhatsApp 342-5104-052. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. Se acerca el Día de la Bandera y es muy importante que podamos reflexionar sobre nuestra patria, sobre los recursos, a dónde se destinan, porque mucho se habla de la igualdad de género, de la igualdad de oportunidades, de la transparencia, de montones de acceso a nuevos derechos. Y bueno, todo esto también tiene una contrapartida, una contracara que es muy interesante de abordar y para eso le vamos a dar la bienvenida al doctor Néstor Oroño. Hola, ¿cómo le va? Muy bien, Pamela, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a usted y queremos escuchar su opinión como hombre de derecho. ¿Qué opina acerca de la ley de 2018 que quedó en el Senado como un proyecto y que lamentablemente todavía no ha tenido quórum como para ser tratada en la Cámara Baja y democratizar el acceso a los recursos que transparentan las acciones de gobierno? Sí, efectivamente hay un proyecto que entre los autores o quienes presentaron, por nombrar a una persona conocida, está Martín Lustó, referido a la información y la publicidad oficial. Creo que es muy importante regular esta materia porque una república implica que los actos de gobierno son públicos. La publicidad de los actos de gobierno es uno de los principios de una república y esto surge claro del artículo 1 de la Constitución Nacional. ¿Y cuáles serían los actos de gobierno, por ejemplo? Y todo lo que tiene que ver con el manejo de la cosa pública. Y esto es una cuestión que me voy a referir. Decía que como contrapartida el acceso a la información como un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos. Muchas veces se confunde, y esto creo que hay ejemplos en nuestra historia pasada, reciente y actual, de lo que son lo que es la información de los actos públicos con lo que es la propaganda de la gestión de gobierno, que son dos cuestiones muy distintas y creo que hay que diferenciar. Y no es lo mismo gobierno que Estado. Exactamente, no es lo mismo publicitar los actos de gobierno que hacer propaganda de una determinada gestión política o determinados personeros, determinados personajes que ocupan un cargo en un momento particular, en una etapa de nuestra vida institucional. Este proyecto de ley creo que consagra principios muy importantes como que tienen que ver. Primero, lo que se debe difundir es la información general. ¿De qué manera? De manera objetiva, transparente, igualitaria, que llegue a todos los ciudadanos en particular y de una manera que no discrimine, que esto apunta a lo que vos marcaba recién, lamentablemente. Y hay grandes ausentes en este programa, hay grandes ausentes, de los que no podemos informar lamentablemente, que yo siento como que no puedo dar informaciones de la ciudad, por ejemplo, porque yo lo pago a este espacio, el litoral nos renta a los pequeños productores y si los grandes los organismos oficiales no nos apoyan, ¿cómo hacemos para rendirnos a nuestro público y que ellos también se enteren de las cosas que suceden? Bueno, esa falta de equidad en el manejo, en lo que es el reparto de la pauta pública, es en buen romance una forma de discriminar, de quizás potenciar algunas voces y acallar otras, lamentablemente algo que va en contra de lo que es ese principio, decía, de deber de informar a toda la ciudadanía. Y sabemos que también en una república debe haber pluralidad de voces y por lo tanto las pautas oficiales deben repartirse en todos los medios para poder llegar a toda la ciudadanía en general. Sabemos que hoy, por suerte, los ciudadanos tenemos la posibilidad de elegir entre múltiples medios de comunicación y creo que cuando se elaboran o se trabaja sobre las pautas de asignación, la posibilidad de llegar a todos los estamentos de la población, de la ciudadanía, tiene que ser un elemento principalísimo que decida la asignación de la publicidad oficial.
pero a veces, a lo mejor, estas cuestiones, este principio no se respeta, priorizándose o premiándose a medios afines que puedan llegar a determinados Es muy notorio estamentos, eso, yo creo que todos nos damos cuenta. Dejando fuera del reparto a otros medios o a otros comunicadores que quizás no tienen una afinidad con el gobernante de turno. Y eso es discriminación, evidentemente, ¿no? Sí, y lo bueno es que esto se puede acceder a esta información tanto a nivel nacional con la ley 27.275, que es del acceso a la información. Eso también se ha traducido en la provincia con el decreto 63209 y la ordenanza municipal también, que es la 11.450, que las tres, en distintos niveles jurisdiccionales, permiten el acceso a la información. Es decir, que si no queremos seguir la agenda de los gobiernos, que ellos tienen, digamos, sus favoritos, podemos optar por pedir informes. Sí, exactamente. Pero con la pauta a veces lo que se pretende hacer es otra cosa, no información pública objetiva, sino propaganda, es decir, potenciando quizás algunos comunicadores que, lejos de cumplir con esta premisa de dar publicidad a los actos de gobierno, están alabando, están haciendo propaganda para determinada gestión, y eso desvirtúa. Y yo a veces siento que le estoy fallando a mi público. Yo muchas veces hay contenidos que me gustaría muchísimo poder tocarlos o invitar a ciertas autoridades que pudieran darnos explicaciones y rendirnos cuentas, pero bueno, se ve que la línea editorial que maneja Retratos Urbanos evidentemente no es afín a ciertos intereses. Y bueno, y hay otra cuestión que creo que también pasa por los organismos de control, en cuanto a que todos los gobernantes, todos quienes manejan recursos públicos deben cumplir con ciertas pautas, si no puede manejar discrecionalmente. Por eso hay órganos de control que también tendrán que decir lo suyo acerca del manejo cuando deja de ser racional y pasa a ser discrecional, como puede ocurrir en el tema que estamos hablando. Creo que también ahí, tanto a nivel municipal, a nivel provincial como a nivel nacional, existen los órganos, los tribunales de cuentas, órganos de control de la gestión de los recursos públicos que creo que tienen su rol importante en esta y en otras temáticas para evitar que los recursos sean manejados, desvirtuados, porque estamos hablando de información pública que a su vez satisface o tiende a abastecer el derecho que tiene la ciudadanía de conocer la gestión de gobierno. Entonces, por eso digo que es muy importante no solo cumplir con estos principios, sino por parte de quien asigna los recursos, sino el control que tienen estos organismos que deben tener cierta independencia del poder político también. Sí, sobre todo también que vemos que a muchos organismos internacionales, mejor dicho, redes sociales internacionales como Instagram, Facebook, YouTube, van en desmedro de montones de medios de comunicación pequeños y comunitarios que a lo mejor reciben números irrisorios. Lamentablemente es muy cruel la realidad. Apuntás a otra cuestión que surge de este proyecto de ley al que hacías alusión al comienzo, la regionalización. También la distribución de la pauta en función de la inserción regional que tienen ciertos medios es un elemento, una pauta importante que tiene que observarse al momento de la asignación. Bueno, los criterios son poco claros. Y la especificidad o pertinencia. Muchas veces también la información que se pretende transmitir, hacer llegar a la ciudadanía, quizás tiene un medio específico. Por dar un ejemplo, si hay información sobre turismo, por ejemplo, hay medios o programas específicos, o si es una información sobre producción, hay medios especialmente dedicados a esa temática o espacios dentro de los medios. Este es educativo y no, el educativo parece que no les gusta mucho. Y eso es lo que se llama pertinencia, sí, o la relación entre la información y el medio que la transmite, que son, como decía, elementos o pautas que se tienen que tener presente al momento de
asignar los recursos. Fundamental saber todo eso, porque a veces ni siquiera ellos saben cuál es la política comunicacional. Así que bueno, Néstor Oroño, muchísimas gracias por haber venido a Retratos Urbanos, sumar sus conocimientos y avanzar en los derechos. Gracias, muchas gracias, Pamela, por invitarme a tu programa. Bueno, muchísimas gracias por venir y por contar siempre con su presencia para que podamos aprender más acerca de nuestros derechos y poder defenderlos. Nos vamos a una pequeña pausa y dentro de un ratito volvemos con más programa. Cuando hablamos de lujo, trayectoria y tradición, hablamos de Joyería El Rubí, los regalos eternos para amores eternos. San Martín 2334 y sucursales en Shopping La Ribera, aquí en Santa Fe y en Paraná. En Diagnóstico por Imágenes Junín queremos verte bien, por eso invertimos en vos. Solicita tu turno en nuestra web o por WhatsApp al 342 48 27 82 7. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Sex Shop 739. Para disfrutar momentos especiales. Lencería, aceites y juguetes para adultos. Envíos a domicilio. Discreción asegurada. Sex Shop 739. 25 de mayo 2247. Mensajes al 342-6319-400. Tu hogar merece lo mejor y lo mejor está en LIMP 10. Productos directos de fábrica a precios inigualables. Urquiza número 1811 Santa Fe. Teléfono 342 55 71 755. Billetera Santa Fe no para. Reintegros del 30%, hasta 5.000 mensuales. Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir. Nadie te da más. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. Qué maravilloso que es el programa de hoy, donde estamos hablando de temas que realmente son necesarios visibilizar y que muchas veces no podemos hacerlo porque no tenemos las herramientas ni sabemos tampoco de qué se trata todo esto. Y bueno, y no vamos a dejar pasar un contenido súper importante. Se viene el Día de la Bandera Nacional, nada más y nada menos que vamos a rememorar la figura de Belgrano, uno de mis próceres favoritos, sin duda, por sus grandes valores humanos y sobre todo por su notable y grandiosa labor en cuanto a lo que fue la educación, la economía, la industria, el impulso a las perspectivas de género en aquel entonces, a la libertad de expresión, muchísimas cosas. Y para eso le vamos a dar la bienvenida al profesor de Derecho y abogado Adán Costa. Hola, Adán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy grato estar aquí en tu programa tan importante y todo tu trabajo que haces en difusión de contenidos que a veces no se escuchan. Y eso realmente he venido en varias ocasiones, me has invitado gentilmente y bueno, eso lo quiero remarcar y agradecer por tu labor social. Sí, porque por ahí el tema de la educación y de los contenidos culturales o de tener un sentido crítico de las políticas por ahí no es algo tan común, sino que se utiliza más bien la chicana política o hay determinadas obsecuencias que, bueno, cada uno con sus intereses. Sí, hay problemáticas que hacen a la disputa de lo político, que se dan en la actualidad y también se vienen dando en los procesos históricos. Focalizar en Belgrano es algo interesante porque es un personaje verdaderamente inquietante en la historia. Es quizá uno de los personajes menos discutidos en la historia argentina. Casi con San Martín son los intocables.
Belgrano fue un hombre de acción, de carne y hueso, y bueno, de alguna manera, así como hizo muy grandes, digamos, aportes a nuestra historia, también tuvo cuestiones que en orden del humano que de alguna manera podrían ser cuestionables. No es este el momento para charlar esos aspectos, pero sí hay que a veces hay que darle, digamos, una ubicación en lo humano de cada persona, porque si hay algo negativo de mi perspectiva que hizo la historia oficial es poner, digamos, en el bronce los grandes héroes de nuestra historia, y a veces que eso es algo positivo, pero por otro lado también engrandeciendo su figura se las estudia poco. Y hay cosas que en la figura de Belgrano que son importantes estudiar, sí, pero no solamente para verlas en el proceso en el cual le tocó actuar, sino fundamentalmente para entenderlas con clave de los conflictos y disputas que tenemos hoy. Era un visionario, un vanguardista total. Y eso es lo interesante, digamos. Cuando tomamos la figura de un prócer, de un personaje histórico importante, estamos hablando de la bandera, de un símbolo, que eso es una cosa que verdaderamente caracteriza, da singularidad, da emancipación, da representación. Bueno, y Belgrano tiene que ver mucho con eso. Pero la figura de Belgrano es un tipo verdaderamente, digo, inquietante, porque en sus 50 años de vida, más de la mitad de su vida, fue un hombre público, ¿sí? Y por ahí justamente se lo reconoce con algunos hechos, se lo ubica, bueno, con la bandera, por supuesto, pero se lo ubica en batallas importantes como Salta y Tucumán, a partir de 1813, y se lo conoce un poco menos en el Congreso del Tucumán, declarada la independencia en 1816, y no más que eso. Bueno, pero con de todo suerte. Tenemos una mirada fragmentada. Exacto, el 25 de mayo, el 9 de julio se reduce a un cabildo, se reduce a la casita de Tucumán. Exacto, pero justamente Belgrano estudiar apasionadamente Belgrano nos permite, a ver, ¿qué estaba en la cabeza de este tipo, digamos, de este personaje, y que tuvo mucha participación pública? Y hay una parte de participación pública que se la conoce mucho menos que esta que estoy relatando, que es digamos, la parte, digamos, emancipadora. Belgrano estudió en España, porque Belgrano era de una familia muy acaudalada. Sus padres, con ascendencia italiana, eran vinculados digamos, al poder económico de ese momento. Su madre de una familia santiagueña, con orígenes mestizos y quechuas. Eso sí, es interesante porque tuvo bastante que ver con lo que mencionabas antes, con la actuación en relación a las mujeres, y también una conexión interesante con los pueblos originarios cuando tuvo actuación en el Paraguay. Pero quiero marcar estos datos, digamos, de su genealogía, y fundamentalmente como hijo de una familia rica, sus padres lo mandan a estudiar a España. En España estudia en quizá la principal universidad que tenía... La de Salamanca. Exacto, en dos universidades, Salamanca y Valladolid, y ahí estudia Derecho y Economía. ¿Sí? Derecho y Economía. O sea, totalmente relacionado. Fue absolutamente... Totalmente formado. Y Economía política. Es decir, que es algo que a veces... La tenía clara. A veces hay que... Los economistas de hoy... fíjate que hay que estar formado para ser político. Y hoy va cualquiera, lamentablemente. Mucha formación en Derecho y en Economía. Entonces, la primera actuación cuando vuelve a Buenos Aires, donde había salido a estudiar, hay un dato ahí a veces que es interesante marcar en su tenemos que ir a un pequeño corte. Ah, perfecto. ¿Lo decís? Sí, no, que cuando estudió en Salamanca, su compañero de estudios era Pío Tristán, el general, que era un arequipano de Perú, que fue el general que combatió él en Salta y Tucumán. O sea, cosas de la historia. Mirá vos, qué sincronicidad. Sí. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa, pero de un ratito ya venimos con más retratos urbanos para seguir hablando acerca de la historia argentina. Ahora voy con el tiempo.
En Diagnóstico por Imágenes Junín queremos verte bien, por eso invertimos en vos. Solicita tu turno en nuestra web o por WhatsApp al 342 48 27 82 7. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Tu hogar merece lo mejor y lo mejor está en Limp 10. Productos directos de fábrica a precios inigualables. Urquiza número 1811 Santa Fe. Teléfono 342 55 71 755. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. Y retornamos al programa aquí en 6 de Litoral y nos queda tan solo un minutito como para poder hacer un cierre con el doctor Adán Costa. Bueno, justamente cuando regresa de España, Belgrano es funcionario del Consulado de Comercio de Buenos Aires. ¿Y qué es eso? Era un tribunal que regulaba las relaciones económicas, en ese momento en la metrópoli, bajo la égida del virreinato. Esto es interesante porque él puede aplicar muchas de sus ideas económicas que son importantes hoy, vigentes, porque lo que pensaba Belgrano era fundamentalmente, muchos lo vinculan a un personaje del liberalismo mercantil, es decir, apertura del comercio, incorporación de productos y manufacturas de otros lugares. En este caso Belgrano tenía la visión distinta, tenía una visión de protección de las industrias, tenía una visión productivista, industrial, cosas que hoy necesita el país. Proteger la industria local, y él tenía esa visión económica y que esa es importante retomar. Y otro punto que de esa época muy fecunda, 1794 hasta 1810, luego sigue actuando políticamente Belgrano, pero en esa época, fundamentalmente, ¿qué era Belgrano? Un periodista, porque fundó tres diarios, 3 jornales. El Telégrafo Mercantil, si bien el director fue en 1801, fue el director Cabello, sí. Luego el Comercio de Buenos Aires, y finalmente hace el enlace con el periódico conocido de Belgrano, la Gaceta de Moreno, la Gaceta de Buenos Aires. Pero ¿qué aporte hizo con este segundo que me queda? Él hizo un abnegado relato sobre la libertad de expresión y la libertad de imprenta, que son, digamos, las garantías democráticas que tiene que tener cualquier sociedad que se merece ser justamente libre, igualitaria y democrática. Ay, buenísimo, me encantó, Adán Costa, muchísimas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir, ha pasado volando el día de hoy, esperemos que les haya gustado mucho. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en esta misma señal y recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y por supuesto acompañarnos con un like o con un me gusta. Muchísimas gracias, nos reencontramos pronto. Havana, unana. Havana.